Chicas, chicos, hola, soy la doctora Claudia Teresa Cedillo Rojas y como se pueden dar cuenta, trabajo desde casa y vamos a ver algunos puntos claves del tema de hipoacusia súbita. Bien, ¿y cómo vamos a definir a la hipoacusia súbita? Bueno, pues básicamente es la pérdida unilateral, entre el 95 al 98% de los casos es unilateral, solo un 2 a un 3% es bilateral, de la audición de manera súbita, de ahí su nombre, como hipoacusia súbita, sin causa aparente en el 90% de los casos y solo un 10% es secundario a procesos infecciosos de tipo viral, por ejemplo, por infecciones de la influenza, por infecciones por sarampión, por la parotiditis, por herpes simple, por VIH, entre otros. Puede ser secundario a causas tumorales, entre ellos tenemos el neurinoma del acústico, enfermedades de tipo autoinmune, como es el lupus eritematoso sistémico, o bien enfermedades vasculares, como por ejemplo algún ataque isquémico transitorio, estados de hipercoagulabilidad, entre otros. ¿Y cuál es el cuadro clínico de esta patología? Bueno, pues básicamente es la hipoacusia unilateral súbita. Se habla de que se instala en no más allá de 72 horas, chicos, de verdad es muy, muy rápida. Generalmente el paciente refiere el día de ayer estaba yo bien y al día siguiente amanecen con esa sensación de tener el oído tapado o bien de no escuchar. Así de súbito es. De ahí que muchas veces se confunden y minimizan sus síntomas y piensan que les pudo haber entrado agua al oído mientras se bañaban y después se les va a quitar. A veces sospechan el mismo paciente de algún tapón de cerumen y pues solito se va a ir deshaciendo con el baño y dejan pasar tiempo, disminuyendo entonces la posibilidad de recuperar su audición. Acúfeno. El acúfeno llega a estar presente hasta en el 70% de los casos. Este acúfeno puede presentarse de manera continua ipsilateral al oído que en donde tienen la hipoacusia y en el 40% de los casos puede llegar a existir vértigo o inestabilidad, siendo estos los principales síntomas de la hipoacusia súbita. Hablemos de la exploración física. Punto número 1, debemos de realizar una otoscopía. ¿Y qué vamos a encontrar en esa otoscopía? Pues perfectamente normal, un conducto auditivo externo permeable, una membrana timpánica íntegra de características normales, como ya lo habíamos mencionado en videos anteriores. Podemos realizar también una otoscopía neumática, que nos va a indicar la movilidad de la membrana timpánica y que para este caso va a ser perfectamente normal. También podemos realizar en nuestro consultorio de primer nivel una prueba de Toynbee, que recordaremos que valora la permeabilidad de la trompa de Eustaquio y también será normal. Y un punto cardinal importante en nuestra exploración física de todo paciente con hipoacusia súbita es la acumetría. No confundir la acumetría con la audiometría. Recordemos que la acumetría son las pruebas que se realizan con los diapasones en el consultorio, en tanto que la audiometría es un estudio que se realiza en un gabinete donde exista un audiólogo o un otorrino para realizar esta evaluación cuantitativa de la audición. Bueno, pues entonces recordemos que las dos pruebas básicas que realizamos en nuestro paciente con los diapasones son la prueba de Riné, que nos permite comparar la transmisión del sonido a través de los huesos del cráneo comparado con la transmisión del sonido por vía aérea. Pongamos un ejemplo. Este paciente acude a nuestro consultorio refiriendo hipoacusia de inicio súbito de 2 días de evolución del lado izquierdo. Entonces, ya hicimos la otoscopía, la encontramos normal, ya hicimos las otras pruebas que acabamos de mencionar, perfectamente normales. Vamos a realizar la acumetría y entonces al realizar nuestra prueba de Riné vamos a colocar primero el diapasón vibrando en la mastoides y en este caso, como el oído izquierdo es el enfermo y la cóclea sabemos que es la enferma, entonces cuando nosotros coloquemos el diapasón en la mastoides no lo va a percibir. Sin embargo, cuando lo coloquemos vibrando a través de la vía aérea, sí lo va a percibir. De tal forma que entonces tendremos un Riné negativo para la vía ósea, pero positivo para la vía aérea
del lado que estamos explorando, que en este ejemplo estamos diciendo que es el oído izquierdo. Esto nos traduce una hipoacusia sensorial izquierda. Ahora bien, valoremos nuestra prueba de Weber. Ustedes recuerdan que la prueba de Weber nos permite evaluar la transmisión del sonido a través de los huesos del cráneo hasta las cócleas. Entonces, en este ejemplo dijimos que la cóclea del lado izquierdo es la enferma, de tal forma que entonces, si nosotros ponemos a vibrar el diapasón en la cabeza, el sonido se va a transmitir lógicamente hacia la cóclea sana, que para este caso sería la cóclea del lado derecho. Entonces vamos a tener un Weber lateralizado hacia el oído sano, que en este ejemplo es el oído derecho, lo cual nos traduce una hipoacusia sensorial del lado izquierdo. Hablemos del diagnóstico. Vamos a requerir de nuestra clínica, como ya lo habíamos mencionado, el antecedente, la historia clínica, la exploración física, pero también requerimos de un punto cardinal que es la audiometría. Y la audiometría nos va a reportar una pérdida de la audición. A través de esta audiometría se habla de la regla de los 3, que se refiere a que es una hipoacusia de menos de 3 días de evolución con una pérdida de más de 30 decibeles y que afecta a 3 frecuencias mínimo en un estudio audiológico. De tal forma que entonces por eso se le denomina regla de los 3, 3 días, 30 decibeles, 3 frecuencias. Eso es fundamental para orientar nuestro diagnóstico, confirmarlo sobre todo. Pero también vale la pena solicitar laboratorios básicos, llámese biometría hemática, química sanguínea, perfil tiroideo, BDRL, estudios básicos para descartar una patología de fondo. En un segundo o tercer nivel se habla de una resonancia magnética que se deberá de solicitar sobre todo cuando el paciente no evoluciona de manera satisfactoria con la finalidad de buscar algún neurinoma del acústico que ocurre en el 1% de todos los pacientes con hipoacusia súbita, pero bueno, vale la pena descartar esta posibilidad. Pero estamos hablando de un segundo o tercer nivel de atención. ¿Qué pasa si estamos en el primer nivel de atención? Estamos en una comunidad, estamos haciendo el servicio social, en donde solamente existe el médico de primer nivel. Difícilmente el paciente va a poder derivarse a un segundo nivel para que le realicen un estudio de audición. ¿Qué vamos a hacer? La clínica es fundamental. Si para ustedes clínicamente el paciente está cursando con una hipoacusia súbita con base en la historia clínica, con base en la exploración física, en los puntos que acabamos de mencionar, pueden iniciar tratamiento, chicos. Es indispensable iniciar el tratamiento de manera oportuna. Entre más temprano, mucho mejor es el pronóstico de ese paciente. No podemos esperarnos hasta que le realicen un estudio de audición si es que las condiciones no son las adecuadas para que se lo realicen. Lo ideal, como ya les mencioné, es hacer el estudio de audición, pero si no, con su clínica suficiente para que inicien el tratamiento. Hablemos del tratamiento. ¿Cuál va a ser este? Ok, este está basado en las teorías de la posible etiología de la hipoacusia súbita. Ya comentábamos al principio de esta pequeña charla que el 90% son de etiología desconocida, es decir, de tipo idiopático, pero solo un 10% se conoce esa etiología, de tal forma que con base en esas teorías se ha indicado este tipo de tratamiento. Y punto número 1 tenemos a los esteroides sistémicos a dosis de reducción. El esteroide que más se utiliza es la prednisona, recordemos que es a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso por día. ¿A qué nos referimos con dosis de reducción? A que la vamos a ir disminuyendo paulatinamente. Ejemplo, tenemos un adulto de 70 kilos. Vamos a empezar con 70 miligramos al día durante un lapso de unos 5 días. Al cabo de los 5 días, de tal forma que el sexto día vamos a ir bajando la dosis. Si empezamos con 70, ahora entonces vamos a bajar a
60 miligramos por otros 5 días. Al cabo de otros 5 días bajamos a 50 miligramos y así paulatinamente hasta llegar a la dosis más pequeña, que es la de 5 miligramos. De tal forma que estamos hablando de que es un tratamiento largo, pero muy útil para este tipo de pacientes. Es necesario reducirlo de esta manera para no afectar el eje hipotálamo hipofisiario. Otro tipo de tratamientos que también agregamos son los vasodilatadores. Ejemplo, el nimodipino durante un lapso de un mes. Otra línea de tratamiento son los flavonoides, como el ginkgo biloba, que actúa como si fuera una especie de vasodilatador de una manera muy natural. Una dosis de 240 miligramos al día durante 1 o 2 meses nos es de gran utilidad. Los reológicos, o también llamados hemorreológicos, como la pentoxifilina. Estos tienen la finalidad de modificar la pared del eritrocito y permitir que éste pase incluso en vasos muy estrechos o muy angostos, mejorando la oxigenación del oído interno. Tomando en cuenta que vamos a dar varios medicamentos, es conveniente proteger la mucosa gástrica de nuestro paciente con el uso de algún inhibidor de bomba de protones, como del tipo del omeprazol, durante el tiempo que esté en tratamiento nuestro paciente. Todo esto es por vía oral, chicos. Todo esto no son gotas, todo tiene que ser por vía sistémica. Y es un tratamiento que se puede indicar desde un primer nivel de atención, puesto que una parte fundamental de que nuestro paciente recupere esa audición es el inicio del tratamiento temprano. A más pronto se identifique esta patología y se inicie el tratamiento, mucho mejor será la recuperación en cuanto a la audición de nuestro paciente. En un segundo nivel se puede optar también por el uso de esteroides intratimpánicos, que tienen la finalidad de inyectarlos directamente a través de la membrana timpánica, con la finalidad de que lleguen a caja timpánica y ahí atraviesen por la ventana redonda, llegando directamente hacia el oído interno y mejorando aún más a este tipo de pacientes. Se ha hablado mucho de todo este tipo de tratamientos. Hay quienes optan porque los flavonoides y los reológicos no son útiles, hay quienes optan por los multivitamínicos, en fin, hay muchos artículos sobre todo esto, pero en mi experiencia les puedo sugerir que el tratamiento combinado con todo esto ayuda mucho a sus pacientes. En general, yo opto por la combinación tanto de esteroides sistémicos como de esteroides intratimpánicos desde que se inicia el diagnóstico, desde que se identifica el diagnóstico. Y entonces, cabe señalar que 3 puntos fundamentales para el buen pronóstico de su paciente será: 1, identificar la patología de manera temprana. Si el paciente está cursando con hipoacusia y acúfeno, tendrá mejor pronóstico que aquel que está cursando con hipoacusia, acúfeno y vértigo. 2. El grado de pérdida de la audición que muestra una audiometría. Lógicamente, a mayor pérdida de la audición, peor será el pronóstico. Y 3, como les mencioné hace unos momentos, el inicio del tratamiento. Entre más pronto se inicie el tratamiento, mucho mejor les irá a sus pacientes. Muy bien, chicos, pues hasta aquí con los puntos claves del tema de hipoacusia súbita. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa quedó pendiente de todas sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.